días, mi nombre es Mercedes Leticia Mora Morales y les presento mi labbook llamada La Dimensión Administrativa y la Gestión. Bien, primero hago un análisis de algunos conceptos básicos con relación a qué es la administración, como esta disciplina de un campo muy amplio que te permite entender cómo funciona una institución y cómo todos los elementos que la constituyen deben de organizarse para poder lograr el objetivo por el que está diseñada esa institución. En el ámbito educativo, entender la gestión educativa hace referencia a ese proceso sistematizado, ordenado, que te permite entender cómo todos los organismos que conforman a una institución deben estar organizados de tal manera que logren el proyecto que se está planteando, identifiquen una problemática y la atiendan, desde entendiendo su propia autonomía. Y algunos otros conceptos que vamos a ir revisando. Hablar de una institución educativa desde este enfoque de la gestión es entender que una institución educativa tiene diferentes dimensiones. Por ejemplo, hablamos de una dimensión pedagógica curricular, que se refiere a los objetivos, a los propósitos de la institución, y aquí hace referencia a las prácticas de enseñanza, de aprendizaje, a las prácticas docentes. La dimensión administrativa financiera refiere a la distribución del tiempo y del espacio en la institución, cómo se administran los recursos humanos, materiales, financieros. La dimensión comunitaria nos refiere precisamente a las relaciones que se establecen con los padres de familia y los otros tutores, los criterios que se dan para ese tipo de relaciones, y las relaciones de esta institución también con otras organizaciones sociales, políticas, religiosas, empresariales. La dimensión organizativa operacional se refiere a la organicidad interna, es decir, cómo hay diferentes equipos o grupos dentro de una institución, por ejemplo, el equipo de docentes, el departamento académico, administrativo, directivo. La dimensión convivencional, que se refiere a las relaciones de convivencia internas, aquí se refiere más a lo interno, pueden ser relaciones entre pares, las relaciones jerárquicas. Y también la dimensión sistémica. Aquí se refiere a las relaciones que establece esta institución educativa con el sistema educativo nacional, el sistema educativo estatal y con otras instituciones incluso de su mismo nivel. Hablar de una gestión educativa es entender que toda institución, una parte importante es generar cambios. Yo aquí hice mi memorama de las fases del cambio, en donde planteo que hay etapas que se tienen que ir cumpliendo. La primera etapa es la etapa de iniciación, por ejemplo, que se refiere a todo el proceso de diagnóstico, en donde uno o varios integrantes de la institución, no importa quién sea, sino lo importante aquí es que todos reconozcan la importancia de generar un cambio porque se está necesitando para toda la institución. Una vez que se identifica este cambio, este cambio tiene que ir también con una parte muy importante de la gestión de información y conocimiento. Es decir, el cambio se tiene que generar a partir de este análisis de qué está pasando. Se recaba información a través de diferentes instrumentos y se hace un conocimiento real de lo que pasa. Una vez que se identifica esta necesidad, se pasa a la parte de la planeación, en donde se propone que se haga un proyecto de cambio, de mejora o de innovación, en donde se hace una descripción detallada de todos los objetivos que se quieren alcanzar, las acciones o las estrategias que se van a implementar, todos los participantes, cómo en cada una de estas dimensiones, cómo se van a ir abordando, y se hace, pero se tiene que quedar por escrito. La parte de la implementación precisamente hace referencia a la puesta en marcha, es decir, una vez que ya está diseñado ese proyecto, se tiene que llevar a cabo y en donde todos los involucrados tienen que participar. Hablábamos que desde el proceso de diagnóstico y pues aquí la puesta en marcha. Aquí el periodo de reflexión o evaluación. Esta hace referencia en donde se hace un análisis sobre si se han conseguido los objetivos de mejora, qué tanto se lograron, y aquí es muy importante hablar de los criterios o indicadores. Cuando se hace un proyecto de mejora escolar, es muy importante plantear cuáles son esos indicadores que nos va a decir el nivel de logro alcanzado. La fase de extensión o difusión es una fase, se dice que en donde ya se considera el cambio no como algo excepcional, sino como algo habitual. Y entonces aquí se hace considerar que el cambio es parte ya de la organización. Y una fase muy importante que es la
institucionalización, que se refiere a la difusión de esas innovaciones exitosas. Es muy importante que la escuela, una vez que ha implementado este plan o este proyecto de mejora escolar, dé a conocer a la comunidad esas acciones innovadoras. Y cuando hablamos de acciones innovadoras, pues, hablamos precisamente de estas prácticas educativas, buenas prácticas educativas, que se refieren mucho a estas acciones que se implementen, a pautas de acción directamente, pero que estén enfocadas a mejorar estas cualidades humanas, tanto en la forma individual también como en la parte social. Y hablamos de buenas prácticas educativas porque van a generar transformaciones. Hablábamos hace un momento de la importancia de hacer un proyecto escolar, de mejora escolar. Aquí les presento un guión, algunos elementos base para ese proyecto. ¿Qué debe tener? Pues por lo menos una introducción. En este primer apartado se hace una descripción de la justificación de este proyecto, porque es importante qué objetivos se van a plantearse en forma general desde esta introducción. Aquí el apartado de análisis del contexto, se hace una descripción de los resultados del diagnóstico. Hablábamos que en una fase de cambio la parte del diagnóstico es fundamental porque se debe conocer qué se encontró en este diagnóstico inicial, cuáles son esas problemáticas identificadas y de ahí cuáles serían esos sustentos teóricos que van a remarcar la importancia de hacer una intervención. El siguiente momento es cuando se definen los objetivos. Estos objetivos son los que van a dirigir las acciones. Los objetivos son fundamentales porque las acciones de intervención van a estar en función de estos objetivos y estos objetivos deben ir enfocados, pueden ser al mejoramiento de los estudiantes, dirigidos a incrementar la calidad del centro educativo y también objetivos de calidad de los docentes en este aspecto. También es importante incluir. El siguiente momento es donde se definen ya las estrategias. Aquí se describen las acciones que se van a realizar, marcando muy claramente los destinatarios, a quién van a ir dirigidas esas acciones, los responsables. Es muy importante definir muy claramente quién lo va a realizar. En ocasiones cuando se hacen proyectos, las acciones, si no quedan planteado quién es el que las va a encaminar, encauzar, puede ser que se pierdan y cuando se evalúe no hubo un responsable. También debe estar la distribución temporal, los tiempos, los plazos que se van a plantear para hacer esas acciones y los recursos y materiales. Y el último elemento es la evaluación, distinguir el proceso de acompañamiento. O sea, cuando se implementa, se da un seguimiento y al final se plantea esa evaluación de cómo se van alcanzando esas acciones, no hasta el final, sino en forma paulatina de acuerdo a los tiempos establecidos. Y por último, diseñé una ruleta de las buenas prácticas educativas, en donde en función, por ejemplo, se gira y a partir de si se determina, por ejemplo, determinar el ciclo de calidad, bueno, aquí hacemos referencia que este apartado es donde nos permite determinar esas interrelaciones que se van a establecer entre todas las acciones y las actividades que suceden dentro de una institución. Entonces, hablar de buenas prácticas nos suele también hace referencia a la estructura de un sistema de calidad. Hablábamos hace un momento de un proyecto que se hace de innovación, en donde está plasmado este sistema de calidad. Es decir, como todos los que conforman las dimensiones, los responsables, tienen que estar organizadas hacia un objetivo común. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.